Hoy vamos a ver otra de las causas de males que parece imperceptible y parece poco importante para muchas personas, pero que es relevante en tu vida y en la vida de tus generaciones. Vivir sin temor de Dios es otra de las causas de los males. Recuerda, decimos males por decirlo de una manera más elegante, pero realmente es causa de maldiciones. Maldiciones suena muy duro, pero si te digo es algo malo, tú puedes quizás entenderlo que no tiene un grado de maldad o de daño, pero si te digo maldiciones, tú dices eso es terrible, pero es lo mismo. Males, maldiciones, exactamente es lo mismo. Y son causas de males que no solo aquejan a nuestras generaciones, nos aquejan a nosotros, golpean nuestra vida, golpean nuestras generaciones y golpea al mundo. Golpea a muchas personas que sin entendimiento, sin dirección, tienen una vida disipada y aparentemente correcta, pero cuando vamos a las escrituras vemos que realmente no lo es. Vamos a ir a una lectura. Vamos a empezar con la vida de Josué. Moisés da los 10 mandamientos, lleva al pueblo de Israel para cruzar el Jordán a la tierra prometida, pero no llega a terminar ese proceso. Antes de esto Dios se lo lleva y Josué es el que queda para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Josué amaba a Dios. Él fue el que dijo: miren ustedes a quién servirán, pero mi casa y yo serviremos al Señor. No voy a negociar absolutamente esto. Mi casa y yo serviremos al Señor. El punto es que Él los lleva a la tierra prometida. Había muchas naciones que aún estaban ahí, eran naciones paganas. Dios les iba a vencer algunas, otras no. Pero llega un momento en el que Él ya estaba dejando la vida, Él estaba envejeciendo, y habla con el pueblo de Israel y les dice: ustedes no pueden agradar a Dios si es que siguen viviendo una vida tan disipada, tan desordenada. Ustedes no van a agradar a Dios, no les va a ir bien. Ustedes van a perecer en esta tierra, aunque sea la tierra prometida, a ustedes les va a ir mal. Esta es una enseñanza muy interesante, tú deberías leerlo, leer toda la historia del cruce del Jordán hacia la tierra prometida, porque aún estando en la tierra prometida, la advertencia fue: si ustedes se olvidan de Dios, regresan a su vida pagana, les va a ir mal en la tierra prometida. En la tierra prometida me puede ir mal, en la tierra prometida todo debería ser maravilloso, en la tierra prometida todo debería ser lleno de paz y felicidad. Pero esa no fue la advertencia que les dio Josué. Vamos a Josué capítulo 24, del 21 al 22. Puedes tomar nota, por favor. Josué 24, del 21 al 22. Respondió el pueblo a Josué: no, sino que serviremos al Señor. Cuando Josué les pregunta, justamente, la respuesta de ellos fue: no vamos a regresar a los Baales, no vamos a regresar a nuestra reina pagana, vamos a servir a Dios. Y el verso 22 dice: y Josué dijo al pueblo: vosotros sois testigos contra ustedes mismos de que han escogido al Señor para servirle. Ustedes mismos son testigos, uno del otro. Todos ustedes lo han declarado. Ellos dijeron: somos testigos. ¿Recuerdas? En la Biblia hay un principio elemental de los testigos. Todo consta en boca de 2 o de 3 testigos. Estamos hablando de cerca de 3 millones de israelitas, testigos uno del otro de su confesión. ¿Por qué tenía que haber testigos? ¿Por qué Dios estableció los testigos? Justamente para que no haya excusa de los acontecimientos o de lo que se desencadene por no haber cumplido ante esos testigos una palabra, una declaración, una confesión, una promesa. Para esto son los testigos, son los veedores, son aquellos que están afirmando que tú diste una palabra y que debes de cumplirla. Los testigos son importantes para deliberar
y para declarar y para desatar una sentencia sobre tu vida. Tú dijiste esto. Y aquí todos somos testigos, dice el pueblo de Israel. Somos testigos. Cada uno salía en testigo de su compañero, de su familia. Cerca de 3 millones de israelitas, más o menos. Bastantes testigos, ¿verdad? Bien, vamos a Jueces. Es una lectura un poco larga, pero es muy interesante y vamos a aprender muchas cosas. Jueces capítulo 2, versículos 6 al 17. Josué despidió al pueblo de Israel y cada uno fue y tomó posesión de su heredad. Y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Remarca esto, es muy interesante. Mientras Josué vivió y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Ellos eran el referente de la vida espiritual. Josué y los ancianos que habían visto las obras de Dios, el poder de Dios, eran los referentes de la vida espiritual, eran los referentes de la comunión con Dios, de los hechos que Dios había mostrado a todo el pueblo de Israel. Eran los referentes. Era el liderazgo espiritual que establecía el orden en la comunión con Dios. Esto es importante entender. Eran los pilares de fe en el pueblo de Israel. Eran los pilares de la voz de Dios, de la enseñanza de Dios. Eran los que declaraban los hechos de Dios, no las ideas, los hechos. ¿Por qué eran tan importantes estas personas? No eran los que habían escuchado algo, eran los que habían visto hechos. Hechos. Aún Dios tenía personas que eran testigos de sus hechos, de sus actos. ¿Esto es importante? Sí, es muy importante. No es una idea. Ellos no tenían una idea, no tenían una información. Esto nos habla, quiero hacer un alto aquí, esto nos habla de una forma muy importante de la relevancia no solo de ser instruidos y de recibir una información de Dios. Puede ser relevante y lo es, pero la relevancia de convertirte en un pilar y de ser un referente en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu universidad, en tu centro de estudios, en tu comunidad. El hecho de ser un referente no es que tengas una información o un conocimiento, sino es que existan hechos en tu vida. Hechos. Situaciones que tú digas, Dios hizo esto conmigo, yo he visto el poder de Dios aquí, Dios hizo tal cosa en este lugar o conmigo. De repente tú fuiste testigo de lo que Dios hizo o Dios lo hizo contigo. Pero la relevancia de estas personas no era la información ni el conocimiento, eran los hechos, la deliberación. En nuestra sociedad, el día de hoy es por pensamientos, por ideologías, por filosofías. Pero si tú tomas todo este grupo de personas, de ideologías, de pensamientos, filosofías, y buscas contrastarlo con los hechos, porque un hecho es una realidad, no es solamente una hipótesis o una teoría, es una realidad. Si tú los comparas con una realidad, con los hechos, todas estas ideologías, teorías, filosofías se vienen abajo, porque no hay hechos que evidencien su forma de pensar, su forma de actuar, sus costumbres, sus ideologías. No existen. Este es el cristianismo tan tibio que vemos el día de hoy. Es solamente información transmitida de un lugar a otro.
¿Cuántos de nosotros hoy tomamos información no de fuentes reales y originales, sino de los dichos, de los dichos, de los dichos, de los dichos de que alguien le dijo a tal persona? Has diluido tanta la información que ahora ni sabes si es cierta o es falsa. Hoy tomamos información, gracias a la tecnología, de cualquier lugar del mundo. Tú no te tomas el trabajo de verificar si es un hecho real, o es una hipótesis, o es una teoría. Simplemente lo tomas, porque si está en un portal, tú asumes de que es una información veraz. Mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. El conflicto que hoy día tenemos en nuestros hogares o en el lugar donde nos encontremos de declarar que somos cristianos es que solo tienes una información, tienes un conocimiento, pero no hay hechos en tu vida. No existen hechos. Tus argumentos son tan débiles como los pensamientos y las ideas de otros. Entonces al final terminamos cruzando información, peleando por los pensamientos, mas no de los hechos. Los hechos corroboran tu conocimiento y tu revelación. Los hechos confirman tu fe. Así de importante son los hechos. Confirman tu fe. Son los garantes de lo que tú crees. Los hechos, las evidencias. Cuando tú lees la Biblia, encuentras un libro que se llama Hechos. Eran las evidencias y los argumentos reales que sostenían la iglesia de aquel entonces. Y los apóstoles habían visto mucho más, pero era la iglesia de aquel entonces. Los hechos, lo real, lo que vinculaba a su fe a un Dios poderoso. Hoy día solo tenemos pensamientos. Hoy día tú recibes pensamientos, negocias pensamientos y negocias ideas de que puede ser y no puede ser, pero no existen hechos. No hay hechos en tu vida. ¿Hace cuántos años no has visto el poder de Dios, la mano de Dios obrando en tu vida, en tu familia, en tus generaciones, en el lugar donde estás, o no has presenciado algo? Y no es solo que lo busques, es que sucede en ti. No puede ser que tengas una fe sin evidencia, sin una evidencia real de que tu fe es fe, porque tu fe podría ser un simple pensamiento como cualquier otro. Entonces al final intercambian pensamientos, ideas y todos somos iguales. Servimos a un Dios real, y la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces esos hechos deben de ocurrir en tu propia vida, debe de ser real en ti, antes de que sea solo un pensamiento. Y la respuesta para esto la encuentras también en la Biblia. La Biblia dice que Dios ha preparado cosas maravillosas, cosas que ojo no vio ni oído oyó, para todos aquellos que le buscan. Si tú buscaras más de Dios, tuvieras una relación real con Él, tú serías testigo de primera fuente del poder de Dios, de la obra de Dios, de cuán real es Dios. Porque posiblemente ahora solo defiendes una idea, un pensamiento, porque no hay mayor hecho en tu vida, no hay más hechos en tu vida, no hay mayor argumento que la idea o la información que has recibido. Por eso es que Santiago dice, fe sin obras es muerta. La fe en sí misma ya está muerta si no hay hechos, no hay acciones, no hay una evidencia real de esa fe. Tiene que haber una evidencia real de esa fe. En la Biblia dice, ¿crees en Dios? También los demonios creen y tiemblan. Pero porque los demonios creen y tiemblan, no quiere decir que hay hechos de la fe de ellos en Dios. Ellos solo saben, tienen el conocimiento, pero jamás tendrán los hechos, porque para que exista un hecho de la realidad de Dios, una acción, una evidencia, un argumento, necesitas una relación con Él. Necesitas una relación con Él. Y los demonios no tienen una relación con Dios, evidentemente, pero ellos sí saben. ¿Cuál sería la diferencia entre saber algo como ellos? Ninguna. Pero la diferencia sustancial siempre se encontrará en que no solo tú sabes, tú has participado del poder de Dios, tú has visto una acción, tú has visto sus obras, tú has visto sus hechos en tu vida y posiblemente en la vida de otros también. Esto es relevante. Vamos a seguir leyendo.
Versículo 8. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Para los que se están conectando, estamos en Jueces capítulo 2, versículo 6. Hacia adelante. Estamos en el verso 8. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat Serach, que era su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y murió también toda esa generación, y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Aquí tú ves muchos problemas. Ves una situación evidentemente que se desata. Hablas de una generación, hablas de una crianza, hablas de una crianza. Los hechos se impregnan en tu vida a través de una crianza. Las costumbres se impregnan en tu vida a través de prácticas. Yo no tengo una costumbre que ayer haya tomado. No, mis costumbres no nacieron ayer ni hace 5 días. Es una práctica regular, probablemente constante, que me lleva a desarrollar cierta conducta de vida. Estas costumbres se convierten en una conducta de vida. Entonces, cuando tú lees que muere toda esta generación, todos aquellos que tenían los hechos, las evidencias, y luego viene otra generación que no conocía al Señor. Habla dos cosas: que no conocía al Señor y tampoco sabía lo que el Señor había hecho. Tú observas inmediatamente que aquí faltó instrucción. Faltó instrucción. Estamos hablando de muchos, más de 3 millones de israelitas. No estamos hablando de que Josué y unos tantos ancianos se encarguen de todos ellos. Era el hogar, era la familia. Eran las cabezas de hogar, eran los jefes de hogar, eran los hombres, los padres quienes habían tenido que inculcar esta instrucción. Pero date cuenta que los referentes eran Josué, los ancianos y todo este equipo de personas que tenían esta convicción, esta vida en Dios. Pero ¿no había surgido esta misma vida en el resto? ¿No podías encontrar otros tantos que hayan tenido que evidenciar los hechos de Dios también en ellos mismos, en sus familias, en sus hijos, en sus hogares? ¿No había otros grupos? ¿No había personas que se fueron levantando que evidenciaban el poder de Dios? No. La información que tenía el resto del pueblo era la que daba Josué, la que daban los ancianos y la que daban todo este grupo de personas que eran los referentes de quién era Dios. Todo el resto del pueblo tenía la información por boca de ellos. Ellos eran la fuente, pero no se evidenciaba mayor acción en ellos. Ese es un problema. La dependencia de un liderazgo que los conectaba con Dios, pero la indiferencia de las propias vidas de no hacerlo de manera personal. Yo me conecto con Dios a través de mis líderes, yo me conecto con Dios a través de una iglesia, yo me conecto con Dios a través de tal circunstancia. ¿Y tu vida personal? ¿Y tu vida, independientemente de cualquier otro vínculo que puedas tener? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu altar con Dios? ¿Tú tomas tiempo para leer la Biblia? ¿Tomas tiempo para orar? ¿Tomas tiempo para someterte y obedecer a la instrucción que se te da? Dos situaciones muy conflictivas. No conocía a Dios y no sabían lo que había hecho Dios en Israel. Conocer a Dios habla de una relación con Dios. Y saber lo que Dios había hecho era de la información, el conocimiento, la transmisión de esa historia que tampoco la tenían. Dos problemas. Ellos nunca edificaron su propio altar. Esta generación nunca tuvo un deseo de buscar a Dios, porque el que busca a Dios se acerca a Dios. Tú no vas a decir: yo no busco a Dios porque no hay reuniones. Yo no busco a Dios porque el pastor no me llama a orar. Yo no busco a Dios porque nadie lee la Biblia conmigo. Es que no son conceptos reales, son justificación de una vida que no quieres tener. Es la justificación de la vida que no quieres tener. El hecho de vincularte con alguien para tener una vida espiritual
Y el hecho de no vincularte con alguien para no tenerla es una buena justificación de la vida que no quieres tener. Hay mil maneras de justificarte para no ser un creyente, una persona espiritual. Hay mil maneras de hacerlo. Y la primera de ellas es: nadie me dijo, nadie me invitó, nadie caminó conmigo, nadie me ayudó. Oh, tú puedes buscar a Dios y Dios se va a encontrar contigo en donde estés. Dios va a encontrarse contigo. La Biblia dice que Dios no echa fuera a los que le buscan. Él no rechaza a los que le buscan. Por esto algo que siempre enseñamos es: Dios no escucha al pecador, pero Dios escucha al pecador arrepentido. Porque hay comunión con el que se arrepiente, con el que busca de Dios. Mas no hay comunión con aquel que se mantiene inerte, orgulloso, soberbio de la vida que cree haber logrado sin Dios. Dos situaciones conflictivas. Generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que había hecho. Quiere decir que los padres, las familias, solo se vinculaban con Dios a través de sus líderes. Tomaron una costumbre, una mala costumbre. Podríamos juzgar tal vez a Moisés, a Josué, a los líderes, de no inculcarles y decirles: ustedes pueden buscar a Dios, ustedes pueden tener respeto a Dios, pueden amar a Dios de manera independiente en sus hogares, pero no. Ellos solamente hacían lo que el liderazgo les pedía hacer, pero no había un mayor razonamiento, no había un mayor crecimiento de ellos, porque no deseaban buscar individualmente a Dios. Y otro de los problemas fue que esta generación no conocía a Dios ni los hechos de Dios. Los únicos hechos que se conocían eran aquellos que salían como historia a través de la boca de Josué y de los ancianos. Eran los hechos. Tú querías escuchar lo que Dios había realizado, el mar, el poder de Dios, el maná en el desierto. Tenías que escuchar a Josué o a los ancianos, y los escuchabas y regresabas a tu casa. La única información era a través de ellos, pero en tu casa nunca se habló de Dios. En la casa de ellos, estos jefes de hogar, los padres, nunca hablaron de Dios, nunca le contaron a sus hijos quién era Dios. Ok, yo no puedo tener tal vez una experiencia con Dios, no tengo hechos de Dios, pero puedo contarles lo que Dios ha hecho, pero tampoco se los contaron. Yo imagino que Josué habría entregado su vida para poder darles instrucción, porque él amaba a Dios. Dicen que era siervo de Dios, y los ancianos también sabían quién era Dios. Ellos tenían temor de Dios. Vamos a estudiar eso posteriormente. Y asumían probablemente de que lo que yo te digo, las enseñanzas que te doy o los hechos de Dios van a inspirar tu vida, y tú vas a hacer algo diferente. Tú vas a buscar de Dios. Esto va a ser una cadena. Va a ser el poder que yo pongo en tu vida para que tú seas una fuente ahora de información, y no solamente el líder, sino ahora tú también te conviertas en otro líder que sea la fuente real de información por los hechos que Dios hizo en tu vida. Pero eso no sucedió aquí. Esta generación no conocía al Señor y no sabía lo que había hecho. Es decepcionante, ¿verdad? Y probablemente frustrante, y probablemente nos dé pena, probablemente nos dé tristeza. Quizás esto aplica en muchos hogares en donde los padres saben algo de Dios, no tienen hechos, pero saben algo de Dios, y el único vínculo que ellos tienen con Dios es lo que sucede en otro lugar, con otras personas, y esa es la información que tienen, pero ni siquiera se la dan a sus hijos, ni siquiera la establecen en el hogar como una costumbre. Simplemente fue una información, algo que escucharon, y eso fue todo. Probablemente esto refleja el día de hoy la vida de muchos hogares pseudo cristianos, cuya información solo está en los lugares donde van, cuya relación con Dios es solamente en los lugares en donde se encuentran, porque no existe en el hogar un conocimiento de Dios, y no existe en el hogar los hechos de Dios. No existe. Y aquí es donde tú ves que las generaciones se empiezan a levantar sin una relación con Dios, porque no hay vida espiritual, y sin saber qué es lo que hizo Dios, porque nunca les contaron los hechos de Dios.
Aquí se aplica lo que dice en la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Las circunstancias que rodean en este momento a este mundo es por la falta de instrucción correcta en el hogar. Si no respetas a la autoridad es porque nunca respetaste en el hogar a tus padres. Es un principio elemental. Si no respetas a la autoridad es porque nunca respetaste a tus padres, porque ellos son tu primera autoridad cuando tú eres criado en un hogar. Y si jamás se te enseñó la obediencia, no se te enseñó el respeto, la educación, el honrar papá y mamá, será muy difícil que cuando crezcas lo hagas con cualquier otra autoridad. No lo harás, porque no se te inculcó esto. Y esta es la evidencia que nosotros vemos el día de hoy en nuestro mundo, en los diferentes estratos sociales. Y podríamos lamentarnos todo el día y toda la noche y toda la semana y todo el año, pero si tú tienes un hogar, tienes una familia, tienes la esperanza de hacer algo diferente, empieza por los tuyos. Empieza a darle las instrucciones correctas, empieza a darle los principios estables. No información como un pensamiento, hechos reales. Tus argumentos no pueden ser simplemente basados en un deseo. Los argumentos de nuestra vida tienen que estar basados en hechos reales. Sí, la fe tiene hechos. No es solo un supuesto o un pensamiento. La fe tiene hechos. Y vamos a seguir leyendo ya para ir terminando. El versículo 11. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Esta generación hizo lo malo ante los ojos de Dios y regresaron a la vida que habían tenido en Egipto antes de conocer a Dios. Y tú te preguntarías, ¿y por qué regresaron a lo mismo? Podían haber creado algún otro tipo de vida, otro tipo de corrupción, otro tipo de culto, pero regresaron a los Baales, regresaron a la misma vida de idolatría. Porque cuando no tienes un futuro, siempre regresas a tu pasado. Dios nos da futuro y esperanza. Cuando no tienes futuro y esperanza, siempre regresas al pasado que conocías, sea bueno o sea malo. Por eso es que Dios, solo Dios, nos da futuro y esperanza. Cuando no tienes esto, regresas a lo que siempre conocías, al pasado. Es lo único que conocías, sea bueno o sea malo, es lo que conoces. Y adoraron a los Baales, versículo 12, abandonaron al Señor, al Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor. Si no tienes principios, no tienes fundamentos, es muy fácil corromper tu mente y corromper tus ideales con otros ideales. Es muy fácil corromper tu visión con otra visión. Es muy fácil contaminarse. Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito es suficiente para corromper nuestra vida. Y así nos contaminamos. Como no tenemos nada sólido en nuestra vida, los espacios están vacíos. Cualquier cosa puede llenarla. Cualquier cosa puede llenarla. Y lo mismo sucede con tus hijos. No hay amor, no hay afecto, no hay principios, no hay una relación con Dios. Cualquier cosa puede llenar la vida de tus hijos. Y ahí terminas viendo tus generaciones perdidas. Los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Generaciones perdidas. Solamente tendríamos que ser hombres sin amor. Personas con un corazón terrible. Sin mayor esperanza. Para dejar que nuestras generaciones se hundan y se pierdan. Yo no solamente amo a mis hijos, yo amo a los hijos de mis hijos. Los hijos de mis hijos también son mis hijos. Este es un principio que tuvieron los patriarcas, que tuvieron los hombres que conocían a Dios. Este es un principio que Dios estableció en ellos. Los hijos de mis hijos también son mis hijos. Por eso yo amo a mis hijos, les instruyo, les doy hechos, evidencias. Y cuando sus hijos estén, yo también los amaré. Por eso mi relación con ellos es así.
El amor de un padre no se extiende solo a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. Tú no deseas ver generaciones deshechas, no quieres ver los hijos de tus hijos viviendo una vida de pobreza y de pecado y de abandono y de destrucción en sus mentes, en sus cuerpos. Eso no se llama amor. Eso no se llama amor. Los hijos de tus hijos también son tus hijos. Y quiero seguir avanzando con esto. Abandonaron al Señor. Versículo 12. Al Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Empezaron a tener este tipo de relaciones astrales, espirituales, probablemente la necromancia, el espiritismo se empezó a involucrar en la vida de ellos y todo era una corrupción espiritual. La corrupción espiritual deviene siempre en la pobreza y en la degradación del hombre. No es que lo externo afecta a lo interno siempre afectará lo externo. Jesús dijo, no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Eso es lo que contamina al hombre. No eres contaminado por los hechos y las situaciones y las circunstancias en las que vive este mundo. Eres contaminado por lo que guardaste en tu corazón, por lo que permitiste que ingrese a tu corazón, por los deseos que están dentro de ti. Y ahí vemos las consecuencias. La degradación espiritual trae como consecuencia una degradación natural. La pobreza espiritual trae pobreza natural. Tu deshonra espiritual trae deshonra natural. Siempre inicia en la vida espiritual del hombre. Tú puedes hablar de las mejores economías del mundo, pero si el corazón está corrompido, ni las mejores economías del mundo salvan la integridad de este hombre. Porque la degradación, la pobreza y la maldad está dentro de él. No lo arreglas por fuera. No lo arreglas por fuera. Lo arreglas desde adentro hacia afuera. Verso 14 y terminamos. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y los entregó en manos de ladrones que lo despojaron de todo. Los dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. ¡Wow! En la tierra prometida tuvieron enemigos a los cuales ya no pudieron vencer. La instrucción es la base fundamental en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra sociedad, para poder construir un futuro. La instrucción, la enseñanza, una sensibilidad espiritual a Dios, y es lo que se está perdiendo, esta sensibilidad espiritual a Dios. Ora con tu familia, pasa tiempos cortos orando con ellos, cada día, en todo momento, toma tiempo para orar, no pierdas tu sensibilidad espiritual, te ocupas de lo urgente y dejas lo más importante. Cambia esto, puedes hacerlo, cámbialo. No solo para tu vida, sino también para tus generaciones. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Señor, yo te pido en este tiempo por cada persona que escuchó esta enseñanza, por cada familia, por cada jefe de hogar, por cada uno de ellos, Señor, que de alguna manera se ha estado apartando de ti o solo han tenido pensamientos en sus vidas, porque no hay realidad, no hay hechos, no hay nada que los vincule contigo, Señor. Padre, en este tiempo te pedimos perdón por simplemente conformarnos con una vida simple. Perdón por conformarnos solo con la información. Perdón por conformarnos solamente con lo que otros dicen. Perdón por no buscarte y tener una relación real contigo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que este sea el inicio de algo diferente, Señor, que nuestra mente pueda estar abierta a tu palabra y que podamos entender realmente lo que tú has dicho y lo que tú permitiste que se escriba para nuestra enseñanza. Señor, que en cada hogar tu presencia, tu paz y tu amor
sobreabunden, Señor, y excedan la oscuridad y la falta de vida espiritual que ellos puedan tener. En este momento, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu presencia pueda sobreabundar y exceder en la vida de cada persona, de cada hogar, y que ellos tengan el deseo y la elección de buscarte solamente a ti. En el nombre de Jesús.